El título es un poco un juego de palabras con esta idea de que todo lo que hacemos tiene que ver con el cerebro. Es lo que pensamos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que deseamos y lo que creemos. Entonces, más allá de meterse con lo que la gente piensa, que es perfectamente lícito y la gente puede creer y es muy libre de hacerlo, a mí no me interesa ese camino, sino contar cómo el cerebro influye sobre las creencias. Tratar de entender científicamente el fenómeno de las creencias sin meternos en ese fenómeno, porque eso no es una pregunta científica. La verdadera pregunta científica es qué le pasa al cerebro que cree, y de eso se trata el libro. Fue un libro muy largo, yo escribí muchos libros y muchas notas y de fuera, pero este fue un libro muy largo porque es un tema muy complejo, no solamente el tema científicamente, sino también que la gente entienda que no es ir algo de en contra de las religiones o de las creencias, sino de tratar de entenderlas, que es muy diferente. Entonces hubo que hacer una investigación muy larga de qué había en el mundo de esto que se ha dado en llamar neuroteología, o sea, tratar de entender neurocientíficamente el fenómeno de la religión, tratar de entender las distintas versiones, los experimentos contradictorios, contar un poco cómo se hacen estos experimentos y después encontrar el estilo, el formato para contarlo para un público general, que no sea académico. Así que me tardó unos cuantos años. Sí, pero vos sabés que afortunadamente, por ahí un poco sorpresivamente, el libro cayó muy bien en ámbitos religiosos. ¿Por qué? Porque hay una bibliografía sobre el tema. Hay muchos libros que se oponen a la religión, es decir, con la antorcha de la ciencia y decir, bueno, acá llegó la sabiduría, basta, ¿sí? Se acabó la religión. Y el libro no es esto. El libro no pretende eso de ninguna manera. Pretende una visión científica desde una vereda, mirar agradablemente o cordialmente a la otra vereda. Y eso creo que cayó muy bien, incluso en el ámbito religioso. Primero, sí, la verdad que en las últimas décadas sabemos muchísimo más sobre el cerebro que lo que supimos en la historia. Y eso se debe a la tecnología. Ahora tenemos aparatos que nos permiten ver el cerebro, entenderlo de una manera que hace años no se podía. Tanto conocimiento, y en particular conocimiento sobre lo que somos, o sea, el cerebro, y no le queda otra que derramarse hacia el público general, porque no le estás contando cosas que no tienen nada que ver con ellos. No estás hablando de el bosón de Higgs, ¿sí? Que la verdad que quién no durmió hasta que se descubrió el bosón de Higgs, no creo que muchos. Estás hablando de la gente, de sus pensamientos, de sus deseos, de su moral, de sus adicciones, estás hablando de sus recompensas, y eso interesa. ¿Cómo no te va a interesar saber por qué decidís algo? ¿Cómo no te va a interesar saber por qué te atrae algo y no otra cosa? Y eso es nosotros, eso es nuestro cerebro. Sí, los niños, en Picasso decía, los niños nacen artistas, también nacen científicos, y nosotros nos encargamos de que se vayan olvidando un poco de eso. Cuando un pibe va a quemar hormigas con la lupa en el parque, está haciendo ciencia. Cuando abre el juguete, está haciendo ciencia. Cuando abre el hermanito a ver qué tiene adentro, está haciendo ciencia. Y nosotros un poco lo encarrilamos por otro lado, y peor aún, como adultos, nos da un poquito de vergüenza hacernos preguntas científicas, porque mirá si pregunto un disparate, mirá si lo que estoy diciendo es cualquier verdura, y eso es lo que está mal. Tenemos que fomentar la actitud racional y curiosa, aún diciendo disparates. Venimos de una situación excepcional. La verdad que los últimos años para el desarrollo de la ciencia fueron únicos en Argentina, en cuanto a el nivel de los salarios, de los subsidios, y sobre todo el nivel de conciencia que hubo a nivel popular. Estamos hablando de un cambio de paradigma político muy grande. Me parece que acá el secreto es cómo mantener intacto todo lo que se logró en estos años en cuanto a ciencia y tecnología. A ver, yo no te puedo hablar del nuevo presidente, pero sí hay una señal interesante, que es que se ha mantenido el mismo ministro. Y eso no es poco. Es el mejor ministro de ciencia que hemos tenido. Está bien, es el único. Pero también ha sido muy bueno lo que ha logrado, y se ha mantenido no solo el ministro, sino todo su equipo. Eso a veces es una señal interesante, más allá de que claro que coyunturalmente hay problemas y tenemos que estar atentos a esos problemas. Municipalidad de Corrientes. Lo nuestro es hacer. Gestión Fabián Ríos.